Autoridades municipales, dicho por quienes forman parte de las clínicas privadas, es que hay un incremento definitivamente, no solo en Guayaquil, vale decirlo. Hay hospitales de la capital que ya están en su capacidad máxima, no solamente en hospitalización, sino en UCI, y acá pues también se registra un cuadro ya de mayor ocupación de camas. Pero ahora queremos, mientras restablecemos ese contacto, darle la bienvenida a nuestro estudio a José Alvear. Él es experto en seguros médicos, con quien vamos a analizar el impacto económico sufrido por el COVID-19. Gracias por estar aquí, buenos días, bienvenido. Algo que quizás no se ha puesto sobre la mesa es ese endeudamiento que tienen muchas familias por el gasto que se origina al tener a un familiar con COVID, sobre todo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Uno lo que quiere es que su familiar se cure, se sane, salga de ese cuadro, pero ya cuando te llega una cuenta, es una cuenta de miles de dólares. ¿Cómo usted, experto en esta materia de seguros médicos, evalúa ese cuadro que hoy están enfrentando muchas familias? Buenos días, Liz. Buenos días a los televidentes. Bueno, primero que nada es lamentable que la plataforma de salud pública en el Ecuador sea deficiente al punto que obligó a las familias ecuatorianas a correr a pedir ayuda a las instituciones privadas. Cuando se trata de una pandemia debe ser el Estado quien nos contenga. En todo caso, creo que el problema radica en que el Ministerio de Salud no supo generar los controles respectivos, porque para que la ciudadanía entienda y tenga conocimiento, existe lo que se llama un tarifario de costos nacionales y existe una obligatoriedad de utilizar este tarifario de costos nacionales, con lo cual los costos que hoy en día cobraron muchas instituciones de salud privadas, excesivo, hasta 4 o 5 veces más, no debería ser. Por darle un ejemplo, según el tarifario de costos nacional, el oxígeno cuesta 1 centavo por minuto, un centavo por minuto, es decir, al día un tanque de oxígeno no debería costar más de $14. Sin embargo, instituciones privadas cobran hasta 75, 80 dólares. Ese es el tipo de abusos que se ha venido dando, producto de que no ha habido un control. Ahora, no es que hay que inventarnos el control está en la ley. Está claramente estipulado en un acuerdo ministerial que se firmó en el 2014, que en su artículo 2 habla claramente de la obligatoriedad de utilizar este tarifario nacional para todos los miembros de la red de salud privada, pública, con o sin fines de lucro. Y habla claramente de que todos aquellos que dan servicios de salud pertenecen a esta red. Entonces es simplemente preguntarle a la ministra de Salud, ¿por qué no ha hecho aplicar la ley? El Ministerio de Salud es el encargado de controlar y supervisar el tarifario nacional, según el artículo 182 de la Ley Orgánica de Salud. Según el artículo 184 de la Ley Orgánica de Salud, todas las instituciones de salud, y esto para que la ciudadanía tenga conocimiento, deben exponer públicamente el tarifario de costos. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se controla? Sería penoso pensar que hay intereses creados. Vamos a pensar algo más delicado, que hay negligencia, pero sí hay que preguntarle a las autoridades por qué no lo han hecho todavía. Señor Alvear, estaríamos hablando entonces de una situación totalmente irregular que a cualquiera de los perjudicados le abre, diciéndolo popularmente, el ojo en la intención de exigir la reparación adecuada. Por supuesto. Pero poder llegar a ese punto en estos momentos sería una utopía. Tanta gente que se enfermó, tanta gente que fue, como popularmente podríamos decir, engañada, estafada. ¿Cómo podría reclamar una situación como esta? Bueno, sería la estafa del siglo. No nos olvidemos que hay una Defensoría del Pueblo que debería tomar cartas en el asunto. No nos olvidemos que existe la ley y la obligación. Y definitivamente creo que esta es una participación de todos, de organismos de control y de ciudadanía. La ciudadanía debe empezar poniendo una acción legal por cobros indebidos. Se me ocurre que ese es el camino. Y en función de eso, el defensor del pueblo y el mismo Estado debería hacer algo, porque el gobierno del presidente Lasso debe entender que combatir la pandemia exitosamente no es solamente cubrir el número adecuado de vacunación, es cubrir el daño colateral, porque este daño colateral es lo que impide que se reactive económicamente el país. Porque aquí tenemos instituciones que han cobrado de $2.500 la noche en una unidad de cuidados intensivos hasta $6.000. ¿En función de qué? En función de un criterio comercial que ellos lo han impuesto en una época
que debe haber solidaridad. Esto es una pandemia, debemos ser solidarios todos. No debemos lucrar de la desesperación de la gente. Aquí se quebró a las familias ecuatorianas y la única manera es que se ponga una acción legal por cobros indebidos, que se le pida explicaciones a la ministra de Salud y que alguien tome cartas en el asunto, que tome acción. Ahora, pero aquí la situación, ustedes la comienzan a divisar quizás por aquella persona que tiene un seguro médico y que va, pues obviamente, a hacer la aplicación del mismo y que en algunos casos o llegará a estar la cobertura o en otros ya se exceden y no pueden. En base a eso, ¿cuánto puede, quizás las personas que nos están viendo, no todas, tienen una conciencia de a cuánto puede ascender un gasto? Usted ha dicho $2.500 por noche, pero recordemos que una persona con COVID podía estar hasta 15 días en una UCI, por ejemplo. Entonces, quizás cuánto llega a sumar un monto que hoy por hoy una persona, un paciente o el familiar de ese paciente está tratando todavía de cubrir porque no hay dinero que alcance. Es una enfermedad costosa, medicación costosa, todos son valores altos en relación al COVID. Bueno, primero, Liz, hacer una aclaración. No vengo hoy como representante de compañías de seguros, sí como entendido en la materia. Correcto. Y pues lo que usted ha dicho es una gran verdad. Una persona que entra en una unidad de cuidados intensivos pasa hasta 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Si usted multiplica eso por un promedio de no $2.500 ni tampoco $6.000, póngale usted $3.000, $3.500, la cuenta al final del día va a ser $75.000, lo equivalente a una vivienda que un ecuatoriano promedio saca financiado a 20 años en cualquier institución bancaria. Entonces, aquí alguien tiene que poner un control. El Ministerio de Salud es el llamado a poner un control. ¿Por qué no están controlando este tipo de excesos? No quisiera pensar de que aquí hay intereses particulares, porque sería lamentable y penado por la ley que un funcionario público no esté trabajando en función del país, sino de ciertos intereses. O sea, aquí tiene que reaccionar la Comisión de Salud, encabezada por el doctor Marcos Molina en la Asamblea Nacional. Aquí tiene que reaccionar el Ministerio de Salud. El doctor Marcos Molina con su comisión acaban de hacer una ley para tratar de aplacar un poco el problema de la pandemia. Es curioso que no se ha tratado este cobro excesivo que están realizando ciertas instituciones privadas dedicadas al giro de la salud. Bueno, estamos hablando evidentemente de la zapada del siglo, podríamos decir. Y yo insisto en la idea de que si por lo menos no puede haber reparación, porque de por medio hay bastante tiempo, circunstancias, etcétera. ¿A qué tenemos que atenernos? ¿Dónde podemos nosotros visualizar o contar con una tabla de valores para, empoderados de esa realidad, cuando le caiga la factura uno encima, decir, mira, aquí está la realidad, ustedes me están estafando? ¿Y a dónde podemos proceder con la denuncia para no caer tan fácil en el juego de la desesperación a la que muchos centros de salud han llevado a la comunidad doliente? Aquí habría que exigir una reliquidación de las facturas, y aquí la ley es muy clara. En el artículo 184 de la Ley Orgánica de Salud se exige a todas las instituciones que están relacionadas al giro de la salud a publicar o a exponer en un lugar de acceso al público de total visión el tarifario de costos nacionales, que también está en la ley y que es una obligación, según el último acuerdo ministerial, en su artículo 2, de cumplir para ciertas instituciones de salud, para todas, mejor dicho. Pero en este caso del COVID debería ser una obligación moral hacerlo. Aquí hay familias que han quebrado, aquí hay familias, imagínense ustedes. Lo vendieron todo. Eso iba a decir, no solamente que lo vendieron todo en época de pandemia, donde usted sabe, querido amigo, que si usted iba a vender su casa que valía 80, le pagaban 40. Entonces, más allá de que vendieron todo, terminaron todavía endeudados. ¿Para qué? Para poder recibir un alta, o incluso, lo más lamentable, para poder retirar un cadáver, porque si no, no lo podían retirar. El Estado ecuatoriano, el gobierno del presidente Lasso, tiene que demostrarnos que para ellos enfrentar la pandemia no solamente es una exitosa campaña de vacunación, es hacerse cargo de los daños colaterales. Aquí hay muchísimas familias que quebraron y alguien tiene que responder por ellos. Importante tocarlo porque sí, pasamos ya por una época difícil de saturación de hospitales, pero todavía hay pacientes que van a una UCI y que deben estar... Y van a ir muchos más, estamos ante otra ola. Entonces, ya que sepan a qué atenerse y a qué hacer atener a aquellos que
lamentablemente en los tiempos más delicados de la pandemia usufructuaron, porque esa es la realidad. Está en el último acuerdo ministerial que se firmó en el 2014 de parte del Ministerio de Salud, el 4928. En su artículo 2 dice claramente, señores, todas las instituciones médicas, públicas, privadas, con o sin fines de lucro, tienen la obligación de utilizar el tarifario de costos nacionales. Uno tiene que informarse también y saber cómo lo respalda la ley. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana ampliando este importante tema que para muchos quizás desconocido, pero ahora ya saben dónde buscar y cómo la ley los ampara para evitar ser víctimas de cobros excesivos. Qué desazón.